de que lo he confesado a Dios. Unos meses después lo visitó la mujer y le dijo: anoche Dios me habló. Y le preguntó de mi pecado secreto del pasado, si respondió y qué le dijo Dios, contestó. Me dijo: no me acuerdo. Lo que Dios perdona Él olvida. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. La corrección fraterna. By Paul Andrew. Sumari. Jesús aquí nos dice que no debe preocuparnos solamente el bienestar material del prójimo sino también su situación moral y espiritual. 23a. Pregunto: ¿cuántas personas se necesitan para estar de acuerdo? 2. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Comillas sencillas, comillas sencillas. Qué poderoso es cuando un matrimonio se pone de acuerdo para orar. Si los matrimonios pudieran entender el misterio del poder del acuerdo, el diablo estaría fuera de todos los hogares de los hijos de Dios. En el judaísmo antiguo, los términos atar y desatar se asociaban con la autoridad de enseñar y otorgar o negar el perdón de los pecados. Esta fue la autoridad dada a Pedro en Mateo 16, 18, la misma que reciben ahora todos los discípulos que lo representan. Por lo tanto, observen cuidadosamente que la comunidad entera juega un papel importante en el atar y desatar ofensas, tal como nos lo dice Mateo 18, 18 en nuestro Evangelio de este domingo. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Dios nos enseña una forma más poderosa y efectiva de orar y declarar su palabra en las distintas situaciones o problemas que se presentan en la vida. Esto es orar, poniéndonos de acuerdo unos con otros, lo que además abre nuestra mente para aprender a pensar como Él mismo piensa y poder cambiar nuestras acciones. Especialmente en la corrección fraterna, que es una advertencia que el cristiano dirige a su prójimo para ayudarle en el camino de la santidad. La corrección fraterna es un instrumento de progreso espiritual que contribuye al conocimiento de los defectos personales. Por ejemplo, dicen que cuando 2 o más habladores se reúnen, el diablo mira, escucha, se sienta y aprende. En El Salvador, la gente en los cantones no hablan bastante, por ejemplo en Cantón San Antonio Silva, San Miguel y Cantón San Gerardo, San Miguel. La gente habla más en Atiquizaya, Aguachapán y Ciudad Barrios, en San Miguel. Jesús aquí nos dice que no debe preocuparnos solamente el bienestar material del prójimo sino también su situación moral y espiritual. Por ejemplo, en nuestra primera lectura, Ezequiel habla de la obligación de amonestar al malvado. Comillas sencillas. Hebreos 13, 17:6 Tú obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Si ves algo, di algo. Por ejemplo, un político cuya hija fue arrestada por posesión de drogas ilegales comentó que la familia se entristeció por las decisiones de la hija, pero que la amaban y que orarían por su recuperación. Este es el tipo de lealtad a la que Jesús nos llama cuando habla de los cristianos como hermanos y hermanas. Si algún miembro de la familia de ustedes está viviendo una vida de impureza o cometiendo adulterio o en un matrimonio gay, o nunca se preocupa de ayudar al pobre o necesitado, ustedes deben advertirle que está en pecado y no siguiendo la ley de Dios. Ezequiel dijo: si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Alguien dijo a un evangelista: le está sacando el cuero al gato del lado equivocado. El evangelista contestó: entonces díganle al gato que se dé vuelta. El mensaje de Ezequiel no necesita ser cambiado, sino que es la gente la que debe cambiar. Debemos analizar nuestra conducta cada día. Todas las personas caen, por lo menos venialmente, en la forma que Proverbios 24, 16 dice. 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Por ejemplo, el DECIMO Paso dice. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Comillas sencillas. Si una disculpa era necesaria, yo tenía que pedirla. Continuamos no quiere decir ocasionalmente o frecuentemente. Significa día tras día. 3. Lidera con el ejemplo. La historia de Gandhi y el azúcar. Hoy quiero contarles una historia que me resulta muy inspiradora acerca de la importancia de la honestidad y el ejemplo para un líder. Y su protagonista es el gran Gandhi.
Una madre preocupada porque su hijo diabético comía mucho azúcar, aunque eso fuese malo para su salud, lo llevó ante Gandhi para pedirle que le dijese a su hijo que dejara por completo de comer azúcar. Gandhi les dijo que regresaran pasadas 3 semanas. Transcurrido el tiempo prescrito, la mujer se presentó de nuevo ante Gandhi acompañada de su hijo. Entonces el maestro le dijo al niño: no comas más azúcar. Perpleja, la mujer le dijo: Gandhiji, me costó 3 días venir desde mi pueblo aquí la primera vez, otros 3 regresar a casa. Y ahora lo mismo. ¿Por qué no le dijiste a mi hijo hace 3 semanas que dejara de comer azúcar? A lo que Gandhi respondió: hace 3 semanas a mí me encantaba el azúcar y comía mucho. Para poderle decir a tu hijo que no comiera más tuve que dejar de comerla yo antes. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios hacia una generación diferente. By Craig Benner. Sumari. Tú puedes ser la catalista para crear una generación piadosa, avanzando hacia una generación diferente. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunas versiones dicen una generación escogida, real sacerdocio igual a elegido para compartir las buenas nuevas de Cristo. Pueblo adquirido igual a somos propiedad de Dios comprado por la sangre de Cristo. Hay un propósito para sus vidas. Anunciamos al mundo cómo Dios nos sacó de las tinieblas y ahora brillamos y caminamos en la luz admirable del Señor. HCH 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. El ejemplo del rey David. Aunque era rey, la Biblia nos relata que él sirvió a su propia generación. No esperaba que los demás sirvan. Él dejó su orgullo y servía. Servir habla de ser responsable y ser maduro, de pensar en otros. Es tiempo de llenar la brecha en esta generación. Esec 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Jueces 2:10. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Que no seamos como esa generación. UD y yo no podemos ser responsables por lo que hicieron las generaciones pasadas. Pero sí, tenemos un deber de hacer algo para impactar esta generación. Josué 24:15. Y si mal os parece servir